hermanos, tenemos la lectura de la palabra del Señor. Pues Oseas, por favor, el capítulo 10. Vamos a leer nuestras Biblias en Oseas, el capítulo 10. Daniel, Oseas, el capítulo 10. Vamos a leer todos juntos el versículo 1. Daniel, el capítulo 10. Vamos a leer todos juntos, perdón, Oseas, el capítulo 10. Vamos a leer todos juntos el versículo 1. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, todos juntos, dice: Israel es una frondosa viña que da abundantemente fruto para que sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por este día. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Tomamos un día especial, bendiga, Dios, la predicación. Preparen nuestros corazones para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.
Abramos nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro de Oseas. Oseas estaba predicando, Oseas estaba profetizando. Mientras él profetizaba, al mismo tiempo estaba profetizando Isaías. Y mientras profetizaba Oseas e Isaías, al mismo tiempo estaba profetizando Miqueas. El libro de Isaías comienza en el capítulo 1 abriéndonos el panorama de los reyes que habían reinado en ese tiempo durante la profecía de Isaías. Puros reyes que habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, excepto uno, Ezequías. Había reinado Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Había marcado una diferencia. En aquellos años de donde reinó Usías, Jotam y Acaz, las cosas habían decaído muchísimo. Se habían levantado muchos dioses en el corazón de Israel y empezaron a mantenerse de manera externa. Prontamente empezaron a derribar los altares de Dios y empezaron a erigir altares a sus dioses. Entró Ezequías. Dios empezó a bendecir de manera muy singular. Un hombre que se consagró a Dios, que determinó levantar el nombre de Dios y dentro de su celo por el Señor derribó los altares de los cultos extraños y empezó a levantar el culto al Señor con toda gracia, con la bendición de Dios, y las cosas iban muy bien. Las cosas iban muy bien con Ezequías, hasta que Dios le mandó el mensaje diciéndole: Ezequías, arregla tu casa. Y ese era el mensaje, no era el mensaje que iba a morir. ¿Quién no iba a morir? Todos vamos a morir. El mensaje era: arregla tu casa porque ciertamente morirás. Y Ezequías no tomó en cuenta precisamente la primera parte del mensaje, sino que se enfocó en la segunda. Rogó al Dios del cielo y el Señor le otorgó 15 años más, en donde un año después nació su hijo. Y él no se enfocó en ser el buen hombre que Dios quería que fuera. Él no se enfocó en ser un varón que caminara con Dios. La influencia para su hijo fue tal, que dice la palabra del Señor, que no hubo rey tan perverso en Israel como Manasés, el hijo de Ezequías. Si tan solamente hubiera escuchado la voz del siervo del Señor. La vida de Ezequías y el destino de la nación de Israel hubiera sido muy diferente. Y en todo este contexto se levantan Dios mandándoles profetas desde temprano y sin cesar. Trataban precisamente de voltear el corazón del pueblo de Israel en sus divisiones, Judá y las 10 tribus y las otras 2 tribus, incluyendo también allí parte de los levitas. Y ellos estaban predicándoles con todo su corazón. Llega Oseas y les dice en el capítulo 10, versículo 1: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, espingo, da un fruto tan abundante que parece ser que es muy bendecido.
Parece ser que tiene la mano de Dios sobre ella. Isaías en el capítulo 5 habla de el cantar de su amado por su viña. Lo que Dios había hecho, sembrado de vides escogidas, la había cercado, despedregado, hecho un lagar en medio de ellas, y ahora solamente esperaba que diese fruto. Y dice la palabra del Señor que el fruto que dio era un fruto amargo. Ahora, en el relato de Oseas dice, es una viña que da abundante fruto, da mucho fruto. Pareciese ser que es tan bendecida, pareciese ser que en la abundancia, como muchos llegamos a pensar, que la abundancia es parte de la bendición de Dios, que el hecho de estar saciados en toda gracia, parece ser que la buena mano de Dios está sobre nosotros, pero no precisamente es así. No, a la iglesia de la Odisea se les dice, cuando él las ve, le dice la palabra del Señor, ya me rellego, permítame, le dice así, yo conozco, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobrecido, desnudo. Pero la concepción que tenía de sí mismo es, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios la veía con una mirada un poco diferente. Y Dios le dice a su pueblo, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero después dice, pero no es para mí. Sí, da abundante fruto, pero no es para mí. Del primer avivamiento del que vamos a hablar en esta mañana, noche, lo que sea, discúlpenme. Esto es personal. Esto es personal. Mañana, si Dios nos presta la vida, hablaremos de un avivamiento familiar. Pero en esta ocasión hablamos de algo personal. Padre, por demás decirte que se te necesita. Nos hallamos como tu pueblo Israel, más adelante lo dice Oseas, con un corazón dividido. Nos encontramos que el fruto con el cual nos estamos hallando no es precisamente lo que tú esperabas de nosotros. Te ruego, mi Señor, te suplico en el nombre del Señor Jesucristo, nos ayudes, nos visites en esta noche. Haznos entender, mi Dios, el camino del avivamiento. Haznos entender lo que tú puedas hacer con un hombre que se acerca a ti, con una mujer que está entregada a buscar tu dirección y tu bendición. Padre, por favor, ayúdanos. Escóndenos detrás de la preciosa cruz de nuestro Salvador. Y ahí déjame, como rogamos la guía de tu Espíritu Santo, váyanos en tu preciosa sangre, perdónanos. Y ayúdanos en esta noche. Aviva tu obra, sopla, buen Dios, esos vientos de gracia que tú tienes para esta iglesia. Te lo ruego, Dios mío,
en el nombre de Jesucristo. Amén. El pasaje paralelo en el libro de Isaías nos hace entender lo que Dios estaba haciendo. Cantaré por mi amado y cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Sí, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había puesto en ella una cabaña, y al lado de la cabaña había puesto precisamente un lagar. Y no esperaba menos que eso. Esperaba, como todo obrero, el tiempo del futuro. La había cercado y despedregado, la había desquelitado, la había regado, la había podado, y nada más esperando la lluvia temprana y tardía bajo la buena mano de Dios. Esperaba nada más que diese fruto. Aventó sus sarmientos y el viñador se animaba, ya esperaba, ya quería probar el buen fruto que había un día sembrado. La misma y perfecta obra se ha hecho en usted y en mí. El Señor, como dice Salmos 80, sacó una vid de Egipto, nos atrajo, nos conquistó, nos arrebató del miserable mundo y nos trajo a una ladera fértil. El Señor empezó a reunirnos bajo su casa llamada casa de oración. Y ahí el buen pastor de Israel nos pastoreó. De tal manera, queridos hermanos, que el Señor empezó a permitir que los vástagos crecieran. Y aquella vida que en tiempo atrás nombraban la oveja negra, ahora por la gracia del Señor empezó a crecer. Creció de tal manera, queridos hermanos, que Dios dice: limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y empezó a crecer de una manera que solamente la gracia del Señor sabe extender ese crecimiento. Ya ahora a los que nos conocían de borrachos, ahora nos ven con respeto. Aquellos que nos habían conocido en las fiestas paganas, aquellos que nos veían hincarnos ante los ídolos, aquellos que habían visto la uva amarga que había en nosotros, ahora consideran la buena mano de Dios sobre nuestras vidas y vienen a refugiarse precisamente bajo la sombra de la influencia de tu cristianismo. Otros, por la gracia del Señor, llegan a ver a Cristo en ti. Y sí, el Señor sembrando buena semilla en ti y en mí, dice su palabra que nos hizo nacer de nuevo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la renovación, la regeneración. Fuimos nacidos de nuevo. Dios ahora nos hizo una nueva criatura. Fuimos nacidos no solamente del agua, sino del agua y del Espíritu. Y la palabra del Señor nos hace entender que Él puso sus sellos sobre nosotros. Nos conduce, nos anima, nos enseña, nos exhorta. Ha puesto en nosotros, nos ha integrado a el tronco verdadero. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid. Se lo voy a decir como dice en el griego: yo soy la vid, la verdadera. Es permitido la traducción que tenemos: yo soy la vid verdadera. Mas sin embargo, queridos hermanos, me gusta mucho más el énfasis que el Señor da en el original: yo soy la vid, la verdadera. Nosotros ahora formamos parte de esta bendita vid, y nosotros somos
los pámpanos. El Señor nos permite ahora permanecer en Él. Y en esta permanencia, queridos hermanos, Él no espera fruto diferente. Dice la palabra del Señor: separados de mí, ¿cuánto? Absolutamente nada podemos hacer. Los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismo, excepto que permanezcan en la vid. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15 y versículo 5. Escúchelo, por favor. O bueno, si gusta ir por ahí, y sobre todo si tiene sueño, por favor vaya por favor, ahí a Juan 15, 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva, que dice, mucho fruto, porque separados de mí absolutamente nada podéis hacer. Pero se nos hizo, no entendimos como vid la obra del labrador, aquel que nos hizo. Estoy hablando de Dios el Padre. Yo soy la vid y mi Padre es ¿quién? El mismo Padre celestial es el que está trabajando en nuestras vidas. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. El bendito amor del Padre vino por ti y por mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oh, si pudiéramos entender la fiel y constante labor de Dios el Padre para con nosotros. Él es el que nos sacó de Egipto. Él es el que nos hizo nacer de nuevo. Y en esta gracia, hermanos, ahora sellándonos con su Espíritu Santo, esa savia que corre por dentro de nosotros, precisamente para que dé fruto abundante, que el Espíritu de Dios prepara para Él. Pero después de haber regado la vida, después de haber abonado la vida, después de haber cortado todo aquello que lastimaba, porque el Señor dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará, pero todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará. Y Dios el Padre limpiándonos, cortando esa lengua kilométrica que de alguna manera nos cargábamos, arrancando y cortando de raíz las raíces de amargura que empezaban a ahogar la buena semilla, arrancando la tendencia a robar, desligando de nuestra mente los temores, trabajando en nuestras vidas, apartándonos a una vida no moral, sino espiritual, que agrada a Dios. Entonces Dios obrando en nosotros continuamente. No me digas que el Espíritu de Dios no nos ha tratado de frenar en nuestro pecado. No me digas que el Espíritu Santo de Dios no nos ha convencido de nuestra maldad, haciéndonos sentir miserables. No me digas que en tu pecado y en el mío el Espíritu de Dios nos aplaude, como dice el libro de Miqueas. ¿Son estas acaso sus obras, las obras del Espíritu? No, nos avergonzamos de una vida que no es correcta. Nos avergonzamos cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos. Pero hay una lucha muy constante, hay una lucha continua entre la vid y su hacedor. Tenemos una lucha continua que se levanta entre Dios y nosotros. El Señor, al afirmar que Él es la vid verdadera, ya en una imagen tan usada por Isaías, por Jeremías, por David, por Oseas, por Miqueas, ya en una imagen tan usada, ahora Él les dice: nosotros como iglesia estamos cimentados en el verdadero.
en la vid verdadera. Y si Dios esperaba antaño que se diese buen fruto y no lo dio, no espera menos hoy de usted y de mí, teniendo el Espíritu de Dios morando en nosotros. La desdicha del libro de Oseas ante la vida del pueblo de Israel es que si era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero el fruto que empezó a dar no era el correcto. No era el correcto. Empezábamos a dar abundante fruto, pero dice la palabra del Señor, dio fruto para sí mismo. No era el correcto. Y aquí empiezan los problemas en nuestras vidas personales. En el Nuevo Testamento, cuando Dios nos habla de lo que es el fruto para sí mismo, nos refiere precisamente a una fe ahogada por la carne. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, el capítulo 6. Sabiendo esto, dice el versículo 6, o sea, contando con eso, es algo con lo que usted ya sabe que ya tiene. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue que crucificado, que dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea que, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Puedes hacerme el favor de subirte a una silla? Sin lápiz y sin Biblia. Gracias. Eso es todo. Ahora sube. Bien, esa mano bien. Eso es todo. Entonces tenemos aquí a alguien que había matado a alguien. Yo maté a él. Pero como él ya no se podía vengar de mí y hacer justicia de mí, entonces parte de la justicia romana era esta, que le iban a amarrar a su propio cuerpo, el cuerpo de a quien yo había matado. Entonces lo amarraban conmigo. Y aquí tenía que andar todo el día. Y me iba a dormir y adivine quién iba conmigo. El buen Dani. Y me iba a jugar. ¿Qué te gusta? Fútbol. Y adivine quién iba ahí. El buen Dani. Y me iba a comer. Y nadie estaba alrededor de mí, porque el primer día como quiera. Pero el segundo día se empezaba a hinchar el muchacho. No solamente se empezaba a hinchar, ya empezaba a oler medio feo. Ya nadie quería comer conmigo. Otro día me iba a dormir y ahí estaba el buen Dani. Otro día me iba a hacer mis actividades y él iba conmigo. Tercer día, ya la estupefacción de Dani era insoportable para mí. Este brazo más arriba. Hombre, hasta te cansas de estar pegado. Y de enfermo soy yo. Y para el tercer día, pues Dani ya era una carga muy difícil. Ya era pesadero. El hecho de que su cuerpo empezaba a inflarse y los gusanos empezaban a salir de su cuerpo.
no solamente eso, cuarto día, quinto día, el cuerpo engusanado de Daniel empezaba a traspasar mi propio cuerpo. Empezaba a comerme a mí. Y este cuerpo muerto iba a terminar matándome a mí. Cuenta con esto, dice Dios. Gracias. Cuenta con esto. Que nuestro viejo hombre, este Hernán Castillo, ya fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi cuerpo fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea completamente destruido. Y luego dice el propósito, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Todo grano tiene que caer a tierra y morir para llevar fruto. Pero David no entendía. No entendíamos de manera personal. Quisimos vivir mi vida. Quisimos separarnos de la vida verdadera. Pensamos que nosotros teníamos nuestra propia independiente verdad y vida, nuestro camino. Y empezamos a andar por nuestras propias sendas, sin darle lugar precisamente al Espíritu de Dios en nuestra vida. Hasta que empezamos a andar por nuestros propios caminos, y en la andanza en nuestras brechas tan lúgubres, tan sinuosas, tan expuestas al peligro, nos hallamos en que se acabó el camino, no había más brecha donde ir, y nos hallamos rodeados de los animales silvestres y del diablo y sus demonios, hasta que fuimos hastiados de nuestros propios consejos, hasta que regresamos al mismo pecado en oculto, porque nadie ve esa abundancia de vida, esa abundancia de fruto, pero no precisamente un fruto correcto. Capítulo 7 dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, ¿estás por ahí? Dice la palabra del Señor, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué, hermanos? Vendido al pecado, porque lo que hago, caramba, no lo entiendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y entonces en el propio camino, en el camino de la aparente abundancia, en donde uno quiere hacer lo que quiere en su carne, y hay una lucha en él y no entendemos la lucha espiritual, en donde el Espíritu le lleva a un deseo mucho mejor, un deseo que ahora también anhelamos, un deseo de apartarnos del pecado, un deseo de ver la gracia del Señor, un deseo de amar la santidad, un deseo de glorificarle a Él. Y hay esta increíble lucha en nosotros. Pero increíblemente aquel cuerpo que ya fue considerado, debería de considerarse muerto al pecado. ¿Has visto un muerto? Está inerte frente a ti. Y le pones lo que más le gustaba, supongamos que era borrachito el muertito. Le pones una de tequila. Adivina qué va a ser el muertito. Nada. Si le encantaban las fresas con crema y le pones una tacita de fresas con crema, adivina qué va a ser el muertito. Nada. Si era de esos que eran adictos al trabajo
y le pones una oferta de que le vas a pagar lo doble, adivina que va a ser un muertito. Discúlpeme la lógica, pero está muerto. Y Dios dice, considérate ya. El pecado no se va a enseñorear sobre ti. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia, específicamente bajo el Espíritu de gracia. Y entonces ahora Dios nos lleva hacia un nivel en donde podemos triunfar sobre eso. Y por eso la lucha y el quebranto en la vida del apóstol Pablo, diciendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que en mí, dice en el 18, yo sé que en mí, eso es, ¿en qué? En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. Ya no esta ley metida en mis miembros, que el mal mora en mí. Sí, el mal mora en mí. Lo mismo que le pasó a Israel, esa frondosa vid, aunque no comenzó con frondosa, aquel guiñapo que se sacó de Egipto, pero que después estiró sus vástagos y llenó la tierra. Aquella vid que sembró en Isaías o en Jeremías 2:7 o en Oseas 10, termina dando fruto, pero fruto para sí. Y cualquiera que da fruto para sí termina sintiéndose así, miserable. El último versículo del capítulo 7 lo dice así. Versículo 24, por favor. ¿Miserable de quién? De mí. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay palabras para expresar lo pobre que uno se siente como esposo al querer amar y servir a tu esposa, a ser un mejor padre, a ser un mejor siervo y hallarse tropezando con la misma piedra cantada la canción y tener que agarrar los guiñapos de la vida derrotada, la vida frustrada, en el anhelo por dentro de querer cambiar, pero en la existencia de la carne de vivir una vida en sus propios caminos. Pero lejos de esa vida interna, de repente nos hallamos con la abundancia. Una vid que da muchos frutos, mucho fruto para sí mismo. Y sí, ahí nos hallamos. Todavía está la familia, sí. Todavía tenemos el trabajo, sí. Todavía guardamos el ministerio, sí. Todavía seguimos en las cosas del Señor por su gracia, sí. Pero no quiere decir que por dentro estamos con todo. Y Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Nos ha hecho comprender la sabiduría. Es aquí. Es cuando volteamos a ver al hombre interior, en donde nosotros mismos más que nadie sabemos si andamos bien o si andamos mal. Capítulo 8 dice la palabra del Señor. Versículo 10. Perdóneme. Estoy bien. Capítulo 8 dice la palabra del Señor. Leo en el versículo 6. ¿No tienes? 5. Porque los que son de la carne, caramba, pues piensan en la cosa de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de qué.
Porque el ocuparse de la carne es que, pero el ocuparse del espíritu es que, hermanos. Entonces, hermanos, hablamos de una vida sin fe, hablamos de una vida miserable, hablamos de una vida de muerte. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Poco a poco empezamos a morir. Empieza a morir la gracia, empieza a morir el avivamiento, empieza a morir la familia, empieza a morir el servicio. Dios le tiene que decir a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Échale ganas, hermano. No te tiene nadie que arrastrar. Que en ti fluya esa fuente que salta para la vida eterna. Ese celo, ese amor por Dios. Pero ¿cuál? Si empezamos a morir. Una vida que empieza a morir. Vaya al libro de Oseas, capítulo 10, por favor. Oseas 10. ¿Estás por ahí? Dice la palabra del Señor: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Qué dice? Así mismo. Israel es una frondosa viña, sí, que da abundante fruto para sí mismo. Seguimos leyendo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también, ¿qué, hermanos? Conforme a la abundancia de su fruto, increíblemente multiplicó los altares. Empezó a crecer y empezó a multiplicar los altares. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Serían altares hacia Dios? No. Tristemente, los altares que empezó a multiplicar fueron los dioses que empezó a seguir. Hastiado de sus propios caminos, todavía insistía y cobraba fuerzas y levantaba altares para pedir favores. Dejó de sacrificar en el altar correcto y ahora sus sacrificios eran para sus nuevos altares. No le pida al jefe algo, no se le pida un tiempo extra, porque sacrificaban los altares. No nos demande nuestro pecado favorito una entrega, porque le hemos levantado los altares. No nos acose precisamente nuestro pensamiento en la entrega y la dedicación de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, la energía y de nuestros recursos a nuestros pecados favoritos, porque se levantan los altares. Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 19. ¿Lo tienes por ahí? Respondió Elías y dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Y qué más dice, hermanos? A manera, querida iglesia, de levantar altares ajenos, entonces se tenían que derribar los propios altares. Y dice la palabra del Señor, y es triste y vergonzoso, pero el altar que se tenía, el altar familiar, el altar en donde papá llegaba y tomaba las manos de su esposa y traía al hogar, a los caminos del Señor, se ha derribado. Yo no sé cuándo fue la última vez, querido varón, querida hermana, que con celo te levantaste
altar del Señor derribado. Ahora tenemos altares ante la televisión, altares ante la diversión. Como dice la palabra del Señor, de sus ídolos se levantó el pueblo a comer, a beber y a jugar. Tenemos los altares de nuestro propio ego. ¿Qué ha pasado con el altar donde cada mañana te levantabas y corrías? No para poner tu pan de ofrenda, sino para recibir el pan de vida. Y ante ese altar, cada mañana dependías. ¿Dónde está el altar de tu oración? ¿Dónde está el altar de la consagración? ¿Dónde queda el altar de la gracia? Donde en tu lugar secreto vas y peleas y pides y suplicas y pides el favor de Dios sobre tu vida. No. Ya lejos ya de nosotros. No nos sorprenda entonces que el fruto que estamos dando es para nosotros. Y vino Dios y empezó a ver y empezó a buscar en ti y en mí fruto, y agarró, y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Déjenme decirle la palabra correcta que se me fue. En Isaías capítulo 5, ya mérito llego, no se me duerman por mientras que llego. Dice así la palabra del Señor. Había cercado, esperado, plantado vidas escogidas, había edificado en medio de ella una torre, hecho también en medio de ella un lagar, y esperaba que dese frutas. Y no uvas tan amargas, uvas silvestres, uvas que nunca había el Señor puesto en ella. Se supone que el cuerpo del pecado había muerto. Cuenta con ello, dice Dios. Se supone que el pecado no se iba a enseñorear más de nosotros. Cuenta con ello, dice Dios. Se supone que nos dio el espíritu de vida. Cuenta con ello, dice Dios. ¿Qué más podría ser a mi niña que no haya hecho ya? Ya nació de nuevo. Tiene la palabra de Dios, el poder de la oración, la bendición de la iglesia. Dime qué le faltaba. Derribó sus altares y edificó altares conforme a su abundancia. Le iba bien en una cosa, se consagraba a ello. Le buscaba un pecado, levantaba altar a él, se enajenaba en cualquier insensatez, le levantaba un altar, aunque estuviera el pecado destruyendo su vida. Conforme a la multitud de su abundancia, destruyó sus altares. Y os introduje en tierra de abundancia, dice Dios, para que comience su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra. E hiciste abominable mi heredad. ¿Qué pasó con el altar de la fe? Gálatas, por favor. Vaya conmigo al libro de Gálatas. ¿Qué pasó con el altar de la fe? Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. ¿Lo tiene ya? Con Cristo
Perdón, el versículo 22. Estamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi cuerpo del pecado está allí muriendo. Y ojalá nos diéramos cuenta, queridos hermanos, de manera personal, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, un reflejo de lo que pasa en mi vida y tal vez en el Señor. Pero hay avivamiento. Sí. Sí hay. Se levantaron hombres como Ezequías. Se levantaron hombres como Abías. Se levantaron hombres como Asa, que agarraron, derribaron los altares y ahora vivieron para Dios. Dice la palabra del Señor acerca de Abías o de Sisac o de algunos de los reyes que tenemos. Vamos a ver a Asa, segunda de Crónicas capítulo 14. Sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó, que dice, hermanos, agarró los altares del culto extraño, y lo primero que hizo fue quitar los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes. Estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y ves la osadía, la reforma que aventó precisamente Asa, un hombre de convicción, que lo primero que empezó a quitar fue los altares. No podemos levantar el altar de Jehová y adorar en él y después venir a adorar a los demás altares. Algo de lo que Dios demandará de usted y de mí para avivamiento es no solamente dejar de hacer lo malo, sino construir el altar del bien, comenzar a hacer el bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Dios. Ya no. Ese altar que yo había elegido, ese altar que yo había levantado, ya no. Tiene que acabar. Y si en esta noche tenemos que venir y traer al altar del Señor aquellos altares que hemos levantado en nuestras vidas, a lo mejor hemos regresado a la música mundana, a lo mejor hemos regresado a traer falda en la iglesia y pantalón en su casa, y los varones a traer pantalones y falda en su casa. A lo mejor hemos regresado, hermanos, a tendencias del pecado en el cual Dios nos sacó. Hemos levantado altares a lo que no teníamos que levantar. ¿Por qué no venimos al altar de Dios en esta noche? Y le decimos: Señor, estoy dando fruto, abundante fruto, para mí mismo, conforme a mi fruto levantado en los altares, y me he consagrado a ellos. Ya no más, ya no más. Eso es arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer el bien.
el llamado al arrepentimiento es hasta el último día de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo mejor de todos, queridos hermanos, aquellos que nos disponemos a un avivamiento personal. Si yo estuviera crucificado con algún hermano de la iglesia, miserable de mí, cargar al daño todo el día. Si usted estuviera crucificado con su servidor, miserable de usted. Pero la palabra del Señor nos hace entender: con Cristo, con Cristo. Aquel que acompañó en todo momento a sus discípulos, aquel que los amó hasta el fin, aquel que fue el instrumento precisamente para derramar la preciosa sangre de gracia que perdona nuestros pecados, a quien amamos sin haberle visto, a quien oramos continuamente, a quien anhelamos el regreso y su venida, quien un día nos coronará, el que ahorita está preparando lugar para nosotros, aquel a quien servimos, aquel por quien vivimos. Sí, nuestro Salvador Jesucristo, de quien somos y a quien servimos. Un día estamos crucificados juntamente con Él. Cantaba aquel hombre: hermosa cruz, descansamos en ti. Oh, haznos más valientes. Todo creyente que ha cargado su cruz en su momento, hemos sido los más eternamente benditos. Nos va bien consagrar nuestras vidas. Nuestros momentos de dificultad, de dolor, aún de lloro en la fe, cargando la cruz, hermanos, han sido buenos momentos. No importa lo que tengamos que sufrir. Y ya no digo yo, y esto es lo más precioso que sigue, mas la vida de Cristo se vive en mí a través del poder del Espíritu Santo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué fe? Cuenta con esto, hermano: el pecado no se va a enseñorear de ti. No. Cuenta con esto: tu viejo hombre fue crucificado. ¿En serio? Sí. Vive en esa fe. Vive en esa fe. Confía en lo que ya hizo Cristo. Confía en lo que ya se hizo por ti. Ven, muere cada día a ti, y muchas veces al día. Y si se te despega una manita, Señor, clávamela otra vez, porque esa mano se abre. Señor, también clava mis ojos, y también clava mi lengua y mi corazón, porque es tan precioso en ellos. Señor, aquí muere. Una y otra vez y constantemente, querida iglesia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, se le reprende diciendo: oh, medio locochones que andan ustedes, puro fentanilo, gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. Bueno, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O lo recibiste por el oír con qué? Por el oír con Pedro.
Tan necios sois, habiendo comenzado, ¿por qué, hermanos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios somos, querida iglesia. Esa vida de gozo, esa vida donde tomamos decisiones acabaditos de arrancar de Egipto, de repente, ¿quién nos arrancó de las borracheras? ¿Quién nos arrancó de las drogas? ¿Quién nos arrancó de la promiscuidad? ¿Quién nos arrancó? ¿No fue acaso el venir y orar y leer? Y esa gracia se manifestó. Solamente caminando con Dios, solamente caminando con Dios. Comenzamos por el Espíritu, dejamos al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas de tal manera, queridos hermanos, que empezamos ahora a una vida de oración, una vida de gracia, y el Señor obrando en nosotros las cosas que jamás imaginábamos. Por eso en este libro de Gálatas se nos hace entender la diferencia entre las obras de la carne y del Espíritu, y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y tenemos esta lucha, hermanos, y por eso tenemos que venir diariamente a una vida de crucificarnos cada día, cada momento, continuamente, morir a mí, morir a mi deseo, morir a mis pensamientos, llevarlos cautivos a su obediencia, preguntarle al Señor si me agrada lo que voy a hacer, si lo glorifico o no. ¿Le has preguntado a Dios como esposo: Señor, ¿te agrada la manera que yo cuido de tu hija o amo a mi esposa? En ocasiones yo mismo me avergüenzo de mi insensatez, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo. El mal no está en ella, aunque ella tiene su propia carne. De mi parte, el mal está en mí, como padre, como hijo. Tengo que llegar a esta verdad. El mal está en mí. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Romanos 8, por favor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. ¿Lo tiene? Versículo 9. Leo desde el 8 mientras llega. 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, caramba, pues sencillamente no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ya cuenta con ellos, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, tenemos una deuda enorme, no a la carne para seguir viviendo en ella, para seguir levantando altares a ella, no, sino al Espíritu, para ahora evocarnos a Él. Dice la palabra del Señor. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por ¿qué, hermanos? ¿Hacéis qué? Es por el Espíritu que llevas esta carne precisamente a ser crucificada a la cruz del medio. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
cada día, cada día. El Espíritu de Dios, queridos hermanos, el Espíritu de Dios propone en nosotros cosas santas. El Espíritu de Dios te invita a orar. Jehová ha dicho de mí, buscad mi rostro. Si tan solamente oraras más. El Espíritu de Dios nos hace ver nuestra vida y nos hace avergonzarnos de la misma. Y lo hace el Espíritu de Dios para que nos volvamos a Él. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Muchos de nosotros batallamos con tendencia de la carne y con vicios. Muchos de nosotros batallamos con pecado al que le hemos permitido reinar sobre nuestras vidas y nos justificamos diciendo, bueno, pues es que, ¿qué podemos hacer? Pues ya, de modo, así soy yo, así soy. No, mas si por el Espíritu hacéis que morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Había un hombre, su nombre era William Evans. Él estaba harto y cansado de ver la mortandad en su pueblo. Ahí, cerca de los Alpes suizos, la gente entregada a la cerveza, las iglesias vacías, la iglesia donde él asistía vacía, las reuniones de oración vacías, la predicación del Evangelio se había acabado. Entonces William Evans determinó orar por avivamiento. No una idea que haya venido a su mente de fruto carnal, no. Dios tiene esos instrumentos. El Espíritu de Dios sabe poner en el corazón de alguien, orar por alguien. Tal vez de la familia, tal vez alguno rechace la idea de orar, pero tal vez el otro diga, yo oraré por mí, por mi familia. Dios permite ver el caos y la desdicha, la desgracia en ojos de otros. Jonás no vio su desdicha. Perdón, ¿cómo se llamaba el de Sodoma y Gomorra? Lot no vio su desdicha. Lot no alcanzaba a discernir el clamor que había llegado a la presencia de Dios a causa del pecado. Lot no alcanzaba a discernirlo, pero lo discernió Abraham. Y Abraham fue que oró y rogó y suplicó. E increíblemente Lot fue salvado. No por él, sino por alguien lejos que había orado por él. Porque el Espíritu de Dios busca instrumentos que derriben los altares de los ídolos para que se levante el altar de Dios y comience un avivamiento. Ya lo ha hecho todo. Para Él no hay nada imposible, absolutamente nada. Y este hombre se levantaba cada mañana muy temprano, subía al cerro cerca de su casa y se iba a orar. Señor, trae un avivamiento. Señor, trae un avivamiento.
cada mañana, 3 de la mañana, se levantaba para ir a orar. Señor, trae un avivamiento, Señor, Señor, trae un avivamiento. Por meses estuvo orando, pero se maravilló como Dios de repente daba oleadas de gracia en la iglesia. Se maravilló como el Señor de repente empezaba a traer gente, y Él empezó a invitar a más varones. Empezó a reunirse un grupo, un cúmulo de hombres alrededor de Él, que ahora subían juntamente con Él la montaña, nada más para orar cada mañana. Señor, trae un avivamiento. Señor, trae un avivamiento. Señor, Señor, trae un avivamiento. No tenían otra oración más que Señor, trae un avivamiento. Y el avivamiento llegó. El día menos esperado, cuando el pastor todavía estaba predicando, de repente un hombre se levantó en medio de la congregación y empezó a pasar al altar llorando, quebrantado, rogando a Dios: Señor, yo no quiero ser tragado por el infierno. De repente más personas empezaron a pasar al altar. De repente la pequeña iglesia se empezó a llenar. Los bares se cerraron. Hubo una convicción del Espíritu de Dios en las vidas de los hombres del pueblo. Se reunían ya no en la iglesia, se reunían en la plaza para escuchar la palabra del Señor. El pueblo convencido de la gracia de Dios. ¿Qué no lo puede hacer Dios en nuestras vidas? ¿Qué acaso no lo puede hacer Dios hoy en día, en nuestros días? Si tan solamente entendiéramos que Dios, para Él no hay nada imposible, y que Dios comienza conmigo y lo que puede hacer con los demás. Se llamaba Juan Hyde. Él iba como misionero a la India. Su padre había muerto, y el amigo de su padre se acercó a Juan Hyde cuando él estaba saliendo en el barco rumbo a la India y le dijo: tu padre me pidió un favor. Y yo le di mi promesa, te lo haría. Toma esa carta, pero no la leas hasta que no estés seguro. Se subió Juan Hyde al barco, andaba ahí, se quemaba las ganas de leerlo, ya que estaba en alta mar. Abrió su Biblia donde había puesto la carta, abrió rápidamente la carta y la empezó a leer. Y el hombre le contaba la amistad que tuvo con su padre, y le había dicho la promesa que él había hecho a su padre era esta: que él oraría cada día por él, para que Juan Hyde fuera un hombre de oración y lleno del Espíritu Santo. Así como estaba, agarró la carta, la hizo nudos y la aventó debajo de su catre. Esa misma noche no se sintió bien. Algo empezó a pasar. Cada noche esa mano de convicción venía más sobre él. Cada noche no podía más, hasta que fue y se rindió. Una vez más agarró de ahí abajo del catre la carta que había rogado, la leyó, la extendió, la leyó otra vez, una y otra vez. Y Juan Hyde empezó a orar. Llegó a la India y no hizo mucho, estuvo bajo el ministerio de un pastor, pero Juan Hyde se dedicó a la oración. A él lo llamaban Juan el que ora. ¿Cuántos hombres de Dios no vieron avivamiento solamente por la oración de este hombre?
A Juan Hay lo mandaban llamar de Inglaterra, de África, aún hasta la China, nada más para que fueran a orar por ellos. Juan Hay fue un hombre que fue iniciador de muchos avivamientos. Él solamente pedía un viejo tapete sobre el cual él se fue a orar. Nada más de un lugar donde pueda orar. Él llegaba un mes antes a donde le invitaban a la conferencia y empezaba a orar. Juan hay que orar. Ahí empezaba a orar, empezaba a orar. Y la gracia del Señor venía sobre las ciudades en donde se estaba predicando. Y todos aquellos hombres que de alguna manera llegaron a ser tocados bajo el ministerio de Juan Hay, algunos de ellos llegan a decir que llegaron a donde estaba él orando y se sentía, dice que se sentía la misma presencia de Dios, de tal manera que les daba cosa entrar donde él estaba. Juan Hay no duró muchos años. Su vida fue corta, pero lo mucho que hizo, los muchos avivamientos que vienen detrás de su vida, nos habla claramente de que hubo fruto abundante, pero no fue para él mismo. Dejó mucho fruto para Dios. Hay un hombre que fue impactado por la vida de Juan Hay, el general MacArthur, un hombre que hizo mucho para la obra del Evangelio, un hombre que movió muchos misioneros. Este hombre fue influenciado precisamente por la vida de Juan el que ora. Y le preguntaron al general MacArthur cuando moría: ¿hay algo de lo que te arrepientes? Dentro de lo mucho que había hecho, él dijo: sí hay algo de lo que me arrepiento. Si hubiera orado más, aunque hubiera hecho menos, hubiera logrado mucho más. Se lo voy a repetir: si hubiera orado más, aunque hubiera hecho menos, hubiera logrado mucho más. Nuestras vidas tan miserables, tan estorbadas, tan llenas de muerte, dando fruto para nosotros mismos, nos habla de lo que no logramos hacer en la carne. Pero hubo un Oseas, hubo un Isaías y hubo un Miqueas, el cual se levantaron para anunciar al pueblo que el fruto que estábamos dando no era el fruto del Espíritu de Dios. Isaías termina diciéndoles que el Espíritu Santo se les volvió enemigo y peleó contra ellos. Miqueas capítulo 2, por favor. ¿Está por ahí? ¿Lo tienes? Se levanta Miqueas para denunciar el pecado del pueblo. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor: tú que te dices, capítulo 2, versículo 7, amén, hermanos. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? Voltea a ver el fruto que tienes, voltea a ver lo que has avanzado y pregúntate si ese abundante fruto viene como obra del Espíritu de Dios. ¿Son estas sus obras? ¿O es meramente la obra de mi carne, de mi esfuerzo? Pregúntate, hermano, ¿son estas sus obras? No hacen
les denuncia, serán avergonzados los profetas, se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oh, que pudiéramos entender la bendición de a quién somos deudores en la iglesia. No somos deudores a una miserable carne que da fruto abundante para sí mismo, que nos ha llevado al dolor y a la tristeza. Somos deudores al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros, el cual procura dar frutos dignos de gracia, pero no le dejamos actuar. No lo dejamos actuar. Le animaría, querida iglesia, que consideraras entonces la necesidad de avivamiento. Aquí nadie puede voltear a ver a nadie. No vengas a orar por tu esposa. Bueno, si quieres orar por ella, bien. Pero por favor, cada uno de nosotros consideremos nuestra propia vida. Y nada más. Veamos los altares que hemos levantado y los que hemos derribado. Y si tenemos que derribar algunos para levantar los altares correctos de Dios, pues es aquí. Pues de pie, por favor. El altar está libre. Padre Celestial, nadie más que tú conoces nuestra gran necesidad de avivamiento en nuestras vidas personales. Yo personalmente estoy convencido de esta mi necesidad delante de ti. Te ruego, Padre, o como suplicamos, que nos guíes con tu Espíritu Santo a tomar las mejores decisiones, a rendirnos a ti, a regresar a lo básico, a la fe. Derrama de tu gracia, derrama de tu dirección. No más que persona, cada uno de nosotros busque el lugar y pide a Dios la gracia necesaria. Algunos de nosotros tenemos que derribar altares, porque conforme a nuestra abundancia son los altares que hemos levantado. Ven Dios, y dile cuál es tu verdad. Dentro de los altares hay uno que dice: yo consideré ese. Sería muy bueno empezar a dar hachazos a ese altar. Derribémoslo. Nos ha hecho tanto daño.
Estamos contentos con el fruto que damos de nosotros mismos. Estamos contentos con nosotros mismos, sino con Cristo. No tengo que voltear a ver a nadie, yo soy el problema de todo. Es mi vida carnal, mi problema. Es el andar en la carne. Es el apagar el Espíritu de Dios en mi vida, el contristarme. Lo que hace miserable no solamente mi vida, lo que hace miserable a los que viven alrededor de mí. Y con eso vienen otros muchos altares que Él no levantado. Una vez más le digo, si Dios pone en usted una idea de buscar su rostro, de buscarle en su palabra, si Dios pone en usted el pensamiento de seguirle más de cerca, entienda que es el Espíritu de Dios buscándolo como instrumento. Con alguien tiene que empezar el avivamiento. Ojalá que Dios le considere a usted y le invite. Decía el libro de Miqueas: ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Es este el carácter que produce el Espíritu de Dios en mí? ¿No hacen mis palabras bien al que camina en justicia o rectamente? Mas si por el Espíritu hacéis morir, es por el Espíritu. Todo pecado se allana allí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, nos llama a una dependencia continua del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por favor, iglesia, regresemos a Él. ¿Quién dirá, pastor, si yo muriese hoy, no estoy seguro que me ame en el cielo, pastor? Yo no soy salvo, no soy salva. Yo necesito saber cómo se salvó. Ore por mí. Levanta su mano, arraigue así. Levanta su mano. Déjenos mostrarle con la Biblia cómo Dios dice que usted puede ser salvo. Arraigue así. Hija, aquí hay una visita también. Por favor. Mi Dios, no buscamos gloria, tú sabes que no es. Antes el mensaje ha sido un martirio para nuestra carne. Y cómo necesitamos morir para dejar vivir a Cristo en nosotros. Y qué benditos aquellos que permitimos a Él dejar vivir su vida en mí. Perdónanos, Dios mío. Nadie más que tú conoces la oración de cada hermano aquí. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos. Perdónanos, mi Dios. Necesitamos un avivamiento. Ayúdanos a agarrar el altar de nuestro yo y a desaparecer.
Danos la gracia, buen Dios, de venir a la cruz del medio y dejar tu Santo Espíritu obrar en nuestras vidas, crucificando aquel que ya nos dice no se va a examinar más de nosotros. Ayúdanos a vivir esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que esta carne ya fue crucificada, que el pecado no se va a enseñar. Cada vez que quiera levantarse sobre nosotros, como rogamos, mi Dios, tu Santo Espíritu nos ayude para crucificar una vez de nuevo el viejo hombre y hacer morir por tu Espíritu Santo las obras de la carne. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada vez que queramos responder mal, cada vez que detectemos nuestras mundanalidades, nuestra insensatez. Ayúdanos a correr, buen Dios, a la cruz del medio. Ayúdanos a pelear en todo momento en los detalles más insignificantes como temores. Ayúdanos a llevarnos, mi Dios, a la cruz del medio. Y dejarlas ahí, Señor. Aviva tu obra en nosotros, Dios mío. Ruego, Padre Celestial, tu Santo Espíritu prenda en nosotros el fuego, la gracia, el amor por refrescar, la convicción por venir a Cristo. A Cristo y solo Cristo. Padre, por favor, bendice. Gracias por la iglesia. Gracias por tu amor hacia nosotros. Avívanos, Señor, de manera personal. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a sentarse, hermanos. Gracias por traer el pan, ya está el cafecito nicaragüense por ahí, supuestamente de altura. Y si le dije que trajimos un chocolatito de Chiapas. Ojalá esté bueno eso. Está bueno, claro que está muy bueno. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda, no para su servidor, no. Esta ofrenda va a ser para la gasolina del campesito, hermanos. Así que pase por favor, hermanos, a ese camión como traga, hay que llenarle la panza. Pase por favor, hermanos, vamos a buscar ser generosos. Pase.